Hola de nuevo. Hoy estamos aquí en los momentos de pura vida y os traemos la ansiedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo en nuestro día a día vemos siempre en la consulta que aunque sea un tema que todo el mundo habla y ya hemos comentado en otras ocasiones, parece que nunca es suficiente porque siempre vuelve, ¿no? Siempre vuelve la ansiedad, siempre vuelve en momentos difíciles, siempre vuelve en momentos duros y muchas veces se nos dificulta mucho entenderla y aprender a manejarla de cuando viene, porque casi siempre, José, ¿qué pasa? Que nos la queremos quitar. Claro, es una cosa que tendemos a evitarla, es una sensación muy desagradable y lo primero que pensamos es no quiero estar así, ¿no? ¿O por qué estoy así? Y tendemos, como dice Encarna, a evitarla. Pero vamos a ver que lo que tenemos que aprender es a cómo gestionarla, a cómo esa ansiedad que la tenemos por aquí, nuestra dichosa ansiedad, esta ansiedad se va a convertir en una amiga nuestra y poder llevarnos bien y poder gestionarla de forma, digamos, amable, ¿no? Sin ponernos en estado de alerta. ¿Vale? La ansiedad en sí no es mala, es un mecanismo de defensa normal y adaptativo porque nos ayuda muchas veces en situaciones difíciles o proyectos, cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un examen, una prueba. La ansiedad nos ayuda a centrarnos, a focalizarnos y a que eso se haga de manera eficiente. Pero a veces, esto tiene que ver, que luego lo explicaremos, con nuestro cerebro primitivo o reptiliano, como le llaman, se pone en modo alerta sin que haya ninguna función que ejecutar, sin que haya ningún peligro, pero tenemos ahí la ansiedad como un pirulo de emergencia intentando prevenirnos de algo que en ese momento no es real y puede ser disfuncional. Y ahí es donde tenemos que aprender un poco a cómo vamos a gestionar, cómo le vamos a decir a nuestra amígdala, que es el centro del miedo, que no pasa nada, que no estamos en peligro y que todo está bien. Claro, porque de normal, por ejemplo, cuando yo tengo miedo es ante algo que yo puedo ver. Por ejemplo, me da miedo la araña, me dan miedo las cucarachas, mi cuerpo se pone en alerta. ¿Qué ocurre? La ansiedad viene de ese miedo ante algo que yo no puedo ver. Entonces, cuando se vuelve constante, de normal la ansiedad, los síntomas que tiene son muy escandalosos, porque se confunden como si de verdad me estuviera pasando una enfermedad real, o de verdad me fuera a morir, o de verdad no puedo respirar y ya no puedo más. Y entonces ahí tú dices 100, yo digo más de 1000 síntomas de ansiedad, porque cuanto más tiempo y más pacientes conocemos, más vemos síntomas diferentes en los que la ansiedad puede darnos esos avisos. Claro, de normal, la ansiedad, como aquí tenemos, viene para intentar hacerlo bien, para intentar protegernos. Pero ¿qué ocurre? Que va bloqueando todas las otras emociones. Hay una escena brutal en la película del Revés 2, donde aparecen las emociones de la primera película, miedo, asco, tristeza, alegría, ira, en un tarro. Y dicen, oh no, somos emociones reprimidas. ¿Dónde nos vais a meter? Pues donde guardamos todos los secretos de Riley. ¡Nosotros no somos secretos! Sí, claro, claro. No somos secretos. Cometéis un grave error. La misma cantinela de siempre. ¡Somos emociones reprimidas! ¡Sacadnos de aquí! ¡Sacadnos! No os preocupéis por Riley. Todo vais bien. ¡Hola! ¿Sabéis cómo se le llama a eso? Autoengaño. ¿Sabéis decir autoengaño? ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Y es una escena brutal porque de normal la ansiedad tapa otras muchas emociones. Y es como el síntoma grande, el síntoma que todo el mundo decimos, no, es que tengo ansiedad. Pero debajo casi siempre nos enseña algo. A lo mejor tengo miedo de hacerlo mal, o estoy triste y quiero estar bien, y entonces ya no sabemos qué es antes. O no me siento elegida, ahí se activa muchas veces esa ansiedad. Entonces, dentro de la ansiedad, como he dicho Encarna, podemos estar en una ansiedad continuada con unos síntomas que a lo mejor tú te vas notando palpitaciones, esos calores que nos suben así por el cuerpo, que nos recorren, con hormigueo en las manos, con calentor, mareos, vértigo, que es una ansiedad que a lo mejor puede funcionar. Pero luego están lo que son las crisis de pánico, cuando hago así porque esa es la curva de la ansiedad, que ahí sí que pueden haber desmayos, falta de aire. Puede ser, hay gente que incluso la refiere como si le estuviese dando un ataque al corazón, son muy desagradables. La gente cuando nos la informa nos dice que
que es la sensación de muerte inminente. O sea, que es que de verdad han visto ahí peligrar su vida, se van siempre a urgencia, como diciendo, me voy a morir. Entonces, ahí los síntomas sí que son muy escandalosos, ¿no? Se ven mucho, pero esa crisis de pánico puede durar de 15 a 20 minutos. Normalmente no se muere nadie de la ansiedad, esa es la parte buena, pero si aprendemos a gestionarla y en los primeros síntomas, en los primeros inicios, sabemos ya nuestros síntomas y podemos aprender a gestionarlos, esa ansiedad es como que ya no se va a desbordar. Muchas veces cuando se desborda ya solo podemos esperar a que baje, pero si en cuanto empieza los primeros síntomas, luego pondremos la diapositiva con la curva de la ansiedad. Cuando empieza la curva a dispararse, ahí empezamos a hacer las técnicas que os vamos a enseñar, la ansiedad la podemos mantener, incluso con el tiempo irá desapareciendo. Puede ser que a lo mejor en 2 o 3 meses la ansiedad diga tú, uff, ya se ha ido, ¿no? Claro, porque la ansiedad de normal intenta controlarlo todo, intenta que todo esté bien. Llega hay veces que tenemos fallos de memoria, mareos, bloqueos. ¿Qué ocurre? Como yo la intento evitar, yo intento evitar estar mal, intento evitar sentir esto, intento evitar morirme, porque si me está dando un ataque cardíaco creo que me voy a morir y va a ser un infarto. Cuanto más yo intento evitarla, más grande se hace. Entonces, cuando aparece, cuanto más la evito, más me persigue. Claro. Y muchas veces llegan a la consulta tras meses, años, evitándola. Y cuando comprenden que no es cuestión de evitarla, es cuestión de entenderla, es cuestión de escucharla, es cuestión de darle un poco a mi cuerpo, a mis pensamientos lo que necesita para poder afrontar esa curva, ¿no? Poco a poco, cada vez que vayamos afrontándola, se va a ir haciendo más y más pequeña. De normal, la primera vez que yo vaya a una situación o afronte una situación que me da miedo, que es un reto, el nivel de ansiedad va a ser alto, porque mi cerebro va a estar en alerta porque no está preparado para ello. Pero cuando lo haga muchas veces va a llegar un día que diga, anda, pues esto que me daba tanto miedo como era ir a Cartagena en coche, pues ahora lo hago tan tranquilo y no hay ningún problema, ¿no? Es que la ansiedad es como una espiral. Tú empiezas a lo mejor por un miedo simple de me da miedo el ascensor, pero luego me da miedo a ir a un concierto donde hay mucha gente, no puedo coger el coche por la autovía, al final dejas de coger el coche hasta en el pueblo. Es como que se va comiendo terreno, cada vez te va aprisionando más. Entonces la única forma es, como dice Encarna, ir enfrentándonos, es decir, no, el coche lo tengo que coger, conducido siempre, y aunque sea con miedo. Y nosotras hay unas técnicas que se llama ADS, de sensibilización sistemática, que vamos a ir poco a poco, pues a lo mejor, no sé, primero venga, conduzco yo y tú me acompañas. Cojo el coche un domingo al mediodía que no hay gente, pero me voy enfrentando, no dejo de hacer esa labor, la que sea. Hay gente, a nosotras nos ha venido gente de decir casos muy dramáticos, de decir, es que tengo que hacer una prueba médica, la única forma de subir, porque están en obra, es por el ascensor y no puedo. Y estar un mes sin hacerse la prueba, de bajar hacia el médico a por la paciente y no poder subir ella, porque la ansiedad de verdad te paraliza. O sea, ahí el cerebro intenta protegerte, pero en ese momento, ahora lo explicaremos, nos juega muy malas pasadas. Nosotros, el centro de la ansiedad, o sea, todo lo dirige la amígdala, una parte muy chiquitica que tenemos ahí en nuestro cerebro, que tiene que ver con el cerebro prehistórico. Tenemos como 3 cerebros: la corteza prefrontal, el sistema límbico y luego el cerebro reptiliano, le llaman así, algunos lo definen así. Entonces ahí tenemos la amígdala. La amígdala intenta protegernos, es como nuestro perro guardián, intenta que cada vez que ve una situación peligrosa para ti, te pone en alerta y te dice, cuidado, ¿vale? Pero a veces esa situación no es peligrosa realmente, ella intenta protegerte porque cuando estábamos en la prehistoria sí que teníamos muchos peligros, como por ejemplo que te atacara un león, que sobrevivir, tener comida. Había que sobrevivir, estaban las necesidades básicas y ahí la amígdala nos ayudaba, porque si veía que la tribu se iba, tú decías, que me voy, que me quedo sola y me muero. Si me quitaban la comida, me muero, estaba siempre en alerta, como un pirulo en alerta. ¿Qué pasa hoy en día? Que lo tenemos todo a golpe de teléfono, desde el sofá podemos conseguir comida, amistades, relaciones, sin movernos, pero aún así esa amígdala se activa, se puede poner en modo alerta, por lo que sea, porque llevamos un periodo de estrés continuado, también porque a veces pensamos que nunca es suficiente. Bien. Es decir, aunque lo tenemos todo, ¿cuántas veces
están las sensaciones de incapacidad, de inutilidad, de que nunca es suficiente. De que no llegamos a todo, pero porque queremos hacer de todo. Y cuando aparece la ansiedad, muchas veces una de las principales creencias, que luego esto es para otro programa, pero una de las principales creencias es el no puedo. Totalmente. No puedo, esa es la que más. No puedo, no soy suficiente, nunca es suficiente, no me va a salir bien. Entonces, claro, esas creencias están ahí arraigadas y son un poco venenosas, ¿vale? Porque las aprendimos posiblemente hace un tiempo y están ahí a sus anchas. Y claro, como todo lo que pienso, mi cerebro se lo cree. Esto es como el ejemplo del elefante rosa. Si yo te digo, no pienses que llevas la chaqueta manchada, tú automáticamente dices, ay, ¿de qué te has mirado? Totalmente, claro. Porque automáticamente la atención va ahí. Claro, vamos a empezar un poco a ver cosas concretas de qué podemos hacer para manejarla, ¿no? Una vez que ya hemos hecho esta pequeña introducción. A nivel pensamiento, el primer truco es, vale, luego pienso que llevo la chaqueta manchada. Porque así no lucho. Porque yo cuanto más pienso, no quiero pensar en esto, más lo pienso. Entonces, el primer truco sería, venga, luego lo pienso. Y como si fueran pelotas de ping-pong o un tren en el que no me subo, yo observo ese pensamiento. Para poder ayudar a mi cerebro a distinguir lo que es un pensamiento real de la realidad, porque lo vive como real, es fácil, es añadir estoy pensando que. Estoy pensando que no voy a encontrar aparcamiento. Estoy pensando que voy a tener un accidente en el coche. Estoy pensando que va a haber mucho tráfico y me voy a agobiar, pero ya no es la realidad. Claro, eso se llama en psicología difusión cognitiva. Normalmente, como ha dicho Encarna, cuando tenemos un pensamiento, nos lo creemos y lo sentimos como verdadero. Cuando ya nos separamos de ese pensamiento, lo podemos ver como lo que es, como un pensamiento. Imaginaros ahí como los cómics esos de los bocadillos de los cómics, ¿no? De cuando ponían, y ahí, como tú lo ves, incluso se puede ir pasando. Claro, es que una vez que ya me he separado de ese pensamiento, ¿no? Como estamos diciendo, vale, voy a identificar que es un pensamiento y no es la realidad. A mí me encanta decir que hay que dar permiso a la emoción, que muchas veces, como no nos gustan las emociones, que no es la alegría. Claro. Yo digo que la ansiedad tiene que ser nuestra amiga, que va aquí, o el resto de emociones tienen que ser nuestras amigas y van aquí con nosotros. Claro, muchas veces nos gustan las películas porque están bien encajadas. Cada emoción viene a decirnos algo. Entonces, dar permiso a la emoción es permitirme sentir, abrir un poquito esa ventana. Espera, voy a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me quiere decir esto? No tengo miedo, vale, voy a ver qué necesito cuando tengo miedo. No estoy triste, ¿qué necesito cuando estoy triste? No, estoy enfadada, pues ¿qué necesito cuando tengo esa ira, esa rabia? ¿O qué me quiere decir? ¿O qué me quiere decir? ¿No? ¿Qué me quiere enseñar esto? Claro, normalmente las emociones duran muy poquito, milisegundos. Nos pasa como con la ansiedad, como la quiero evitar. No, son 20 segundos o así, lo que pueden durar. No recuerdo exactamente cuánto. Por ahí. Claro, es verdad que dentro de las películas la única emoción que es capaz de calmar cuando nos da una crisis de ansiedad es la alegría, porque está en el presente. Es la única emoción que está aquí y ahora. La tristeza está un poco más en el pasado. El asco un poco más también en el futuro, como hoy esto nos dio asco y esto no nos va a gustar, ¿no? La rabia intenta también defendernos en base a lo que nos ha dolido antes en otras ocasiones, e intenta protegernos. Claro, una vez que yo ya doy permiso a esa emoción, es muy importante ser amable conmigo mismo y buscar una frase amable. Nosotras pedimos siempre que busquéis una frase aliada, una frase que sea cortita, que tenga 3 palabras y en positivo. Que no lleve la palabra no, por el ejemplo que hemos puesto antes. Por ejemplo, una de nuestras frases siempre es todo va a ir bien o esto se pasa. Si estoy muy nerviosa, me agobia, venga, que esto se pasa, en 20 minutos esto se ha pasado. Venga, yo puedo. O yo puedo, o voy a intentarlo. Una frase que a mí me transmita confianza, que sería lo que me diría mi mejor amiga, o me diría alguien que me quiere mucho, que empiece a hablarme bien de una forma amable. Entonces, si yo entreno eso, aunque al principio no me lo crea del todo, porque el cerebro es muy tonto, al final, tras repetirlo muchas veces, llega un momento que nos sale solo. Nos sale solo el hablarnos bien, nos sale solo el animarnos, nos sale solo el ser amable con nosotros mismos. Y una vez que yo ya tengo esa frase amable, ya puedo ver cómo la gestiono o cómo la manejo. En este caso, cómo yo puedo afrontar esa curva. Totalmente. Y luego ya faltarían lo de los filtros, ¿no? Sí. Cuando ya vemos lo que ha explicado Encarna, se llama reestructuración cognitiva. Lo explicaremos en el siguiente programa,
cómo eso nos puede afectar, cómo un pensamiento solo puede afectar toda una situación, llevar unas emociones y que actuemos de forma distinta. Y cómo gestionando ese pensamiento podemos cambiarlo todo, solamente cambiando la forma de hablarnos. Pero eso lo veremos en el siguiente programa. Entonces, no... Hay un ejercicio que hacemos cuando tenemos muchos pensamientos intrusivos, que es mandarlos a la sala de espera mental. Entonces, esperamos que los mandéis esos pensamientos a una sala de espera donde luego nos ocuparemos de ellos y en el siguiente programa os lo explicamos bien. Seguimos con la ansiedad, ¿no? Seguimos con hoy que vamos a explicar, en este programa vamos a explicar cómo gestionar, que para mí es lo más importante porque es el nivel básico. Cuando alguien llega a la consulta muy mal, dándole los tips que os vamos a dar hoy, ya cuando vuelven a la semana o a los 15 días ya entran por la puerta de otra forma. Ya han cambiado cosas, ya ese miedo intenso ha ido bajando, pueden gestionar, porque la gente cuando llega aquí a la consulta, lo que ha dicho Encarna antes de que la ansiedad es como un término muy coloquial, muy normal, pero en realidad la realidad es que cuando una persona está con ansiedad, de verdad, aquí viene muy mal. Vienen que a lo mejor llevan 2 meses sin salir a la calle, sin parar de llorar, sin poder ir a trabajar, con miedo intenso. Yo hace poco me llegó un señor que la hija ya me llamó, dice: José, es que no para de llorar, es que dice que se va a morir. Y es que el hombre realmente, él llegó en enero y me decía: yo no llego a la comunión de mis nietas, que era en mayo la comunión. Bueno, pues en 2 meses haciendo todo menos. En nada de tiempo el hombre está que dice: madre mía, qué bien estoy, ¿no? Aprendiendo a hacer todo esto, porque esto tiene mucho que ver con entender la ansiedad. Claro, comprender alivia. Entonces, en el momento que yo ya lo comprendo, que ya puedo entender por qué me pasa esto, qué me está pasando, normalmente eso ya hace que la cabeza haga clic. Claro. Y la forma de afrontarlo sea totalmente diferente. Normalmente cuando nos llega la gente vienen muy medicadas. Lo más fácil para la ansiedad es tomarte algún lorazepam, algún Orfidal, algún ansiolítico. Que hace, cuando tú vas al médico lo primero que hacen es mandarte ansiolíticos. Pero claro, eso lo único que hace es tapar un poco los síntomas, pero en realidad si tú no tienes estrategia, no sabes cómo funciona, pues va a depender siempre de ello y llega un momento en el que tu vida pues, te recluye y sí, con los ansiolíticos lo vas pasando, pero no tienes una vida de calidad. O cuántas personas no lo hacen con el alcohol o saliendo de fiesta. Con forma de anestesia. O con las redes sociales, con el TikTok, mira, es que me relaja ver vídeos de TikTok. No. En realidad te crea más alerta. No, en realidad nos crea más alerta y más estrés, ¿no? Sí. Entonces, volvemos otra vez a la amígdala bichosa esta, que es una puñetera. Cuando nuestra amígdala está ahí hiperactivada, pensando que estamos en peligro, aunque estemos genial, que no tengamos ningún peligro, porque la gente nos dice: es que me va bien en el trabajo, estoy bien con mi familia, no tengo ninguna preocupación, ¿por qué me está pasando esto, no? Y simplemente pues puede ser eso, que se ha activado porque haya identificado algún peligro. ¿Cómo le vamos a decir a nuestra amígdala que no pasa nada, que todo está bien? La única forma que existe es que llegue oxígeno por la nariz. Si en ese momento llega oxígeno, una respiración profunda, la amígdala va a decir: si nos da tiempo a respirar es porque no tenemos un león aquí a punto de atacarnos. Cuando aguantamos ese oxígeno, hacemos como una apnea durante unos segundos, la taquicardia, el corazón enseguida empieza a calmarse. Y la magia la va a hacer la expiración larga. Cuando expiramos largamente así, eso va a activar el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, el de la relajación, y va a hacer que podamos gestionar todo eso y encontrarnos calmados y bien. Y poco a poco ese estado de alerta va a ir bajando. Entonces os vamos a explicar las respiraciones que a nosotras nos encantan. Yo esa respiración me la encontré hace más de 20 años en un libro. Empecé a ponerla en práctica con los pacientes y veía que funcionaba. Ahora se ha puesto muy de moda. Sí. Porque después del confinamiento Pablo Motos la sacó en El Hormiguero, ya muchos influencers, médicos, psiquiatras, todos recomiendan al final este tipo de respiraciones, pero a nosotras nos gusta esta, que sabemos que funciona. Y tiene evidencia científica. Totalmente. Porque se descubrió, se investigó para los militares para que pudieran dormirse en los campos de batalla.
Entonces, es verdad que funciona, lo único que hay que conocerla bien, porque muchas veces lo vemos en un vídeo, lo vemos fuera, y dice, uy, esto lo vi yo y a mí eso no me funciona, porque quizás no nos lo han explicado como de Bien, verdad. claro, como hay es. que hacerlo. Lo que suele pasar es que cuando nuestra amígdala interpreta que hay un peligro, se activa el sistema nervioso simpático. Ese es el de Sal corriendo. sal corriendo que estamos en peligro. ¿Qué hace? Acelera el corazón, nos prepara para atacar, para huir, para defendernos. Entonces estamos en ese estado, pero claro, no vamos a ningún sitio, nos quedamos quietos y esa sensación es súper desagradable. Por eso me da Claro. por ir al baño, por evacuar, por no poder comer, porque entonces como, no, sé que tengo que salir de aquí. O hay gente a la que le da por comer, por la ansiedad, porque dice, no, necesito reserva Claro. para prepararme si tengo que salir Sí, corriendo, claro. ¿no? Si va a venir un peligro. Estamos muy irascibles, estamos defendiéndonos. Muchas veces ayer me decía una paciente que he saltado por nada, porque mi hijo ha partido un trozo de queso más grande de lo normal, dice que me he puesto hecha una fiera y tiene que ver con la ansiedad porque estamos todo el tiempo a la defensiva con todo, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, ¿Cómo activamos ese sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, el de la calma? el de la relajación. El que me permite estar tranquilo, hacer bien las digestiones, poder respirar con calma, cómo poder relajar, que muchas veces viene hecho un bloque así en la consulta, que digo, bueno, ¿cómo te notas tenso? ¿Te duele Bueno, el y con cuello? muchas contracturas en Digo- esta parte, porque como cuando estamos con ansiedad, la respiración está superficial, que hace que nos contracturemos. Hay mucha gente que nos viene, que está en el fisio ya, lo ha probado todo, ha ido a ver al médico de los vértigos, ha ido a ver el especialista del oído, y ya cuando viene, que ya le dicen, no, ve al psicólogo. Entonces, como que todos esos síntomas empiezan a desaparecer. Claro, y muchas Por veces increíble que parezca. nosotras lo primero que hacemos en las primeras sesiones es, oye, ve al fisio, porque si no puedes ni respirar del bloqueo que tienes en el diafragma, en el nervio frénico que se conecta con la amígdala o en el cuello, vamos primero a poder facilitar, ¿no? Que mi cuerpo pueda soltar esa tensión, ¿no? Totalmente. Entonces, las respiraciones, como hemos dicho, es la técnica 4-7-8, que esta consiste en inspirar por la nariz durante 4 segundos, retenemos durante 7 y luego vamos a expulsar por la boca muy lentamente contando hasta 8. Nosotras a los niños pequeños les decimos, huele la flor, para que se acuerden, ¿no? Muchas veces como cuando no nos acordamos de si es por la boca, por la nariz, que tengo que hacer, huele la flor, aguanta el olor y luego sopla las velas. Yo a ellos les dibujo una tarta de cumpleaños con los años que tienen, si tienen 8 o 9, y entonces así tienen que ir soplando como todas las velas. Y eso ya a ellos también, porque los niños, ya tenemos niños con 6 y con 8 años con ansiedad, que a lo mejor les ha pasado en el colegio y luego, sin saber por qué, se quedan en la puerta de la clase que no pueden entrar, o empiezan con dolor de barriga, o les duele la cabeza, y ya no la atreven de decir, ¿qué les pasa? Y es la ansiedad del libro, ¿eh? Es la ansiedad del libro. O por ejemplo, la hija de mi amiga Lola, que ella cuando ve a su madre tensa le dice, mamá, Flor, vela. Mamá, bueno. Flor, vela. Porque por suerte cada vez a más niños Claro, ya les ya lo enseñan saben. a regularse. Sí. Y es una suerte porque incluso cuando ellos pueden identificar, y los mayores aprendemos a ayudarle a regularse, y ella ya empieza, sí, hija, Flor, vela. Voy a respirar porque a veces... es entrenarlo desde chiquitico y si yo tengo ese aprendizaje ya me va a durar toda la vida, ¿sabes? Entonces, estas respiraciones, el 4-7-8, lo vamos a hacer 4 veces seguidas, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo 3 veces al día, sin ansiedad. Vamos a intentar hacerlo por la mañana, por ejemplo, después de comer y antes de dormir, porque como ha adelantado Encarna, eso nos sirve ya para conciliar el sueño. ¿Y para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer así? Pues esto tiene que ser como cuando vamos al gimnasio a entrenar un músculo. Vamos a hacer lo mismo con la ansiedad, vamos a ir practicándola para que luego me salga de manera espontánea y natural, en el momento en el que yo lo necesite. Que voy conduciendo y me entra que me noto los calores o el nerviosismo, la sudoración, yo digo, no pasa nada, esta es mi amiga. Empiezo a hacer mis respiraciones y enseguida, es que es verdad que se corta, ya lo probaréis, ¿vale? Enseguida ya la tenéis gestionada. Es muy importante hacerla contando. Yo, por ejemplo, Sí. mi truco es contar así con los dedos porque te ayuda a ir
imaginándote los Claro, y números. no entran los pensamientos Claro. intrusivos. Venga, luego lo pienso, voy a respirar, voy a contar, que no me estoy concentrando. Es muy importante cuando voy a hacer la respiración, hacerla 5 veces seguidas, porque la primera vez me va a costar, la segunda vez ya más o menos me voy a concentrar en los números, en hacerla bien contando. A la tercera ya de verdad, es la primera que hago bien, porque Claro. ya me sale, y la cuarta y quinta son de regalo, No. porque de verdad me ayudan a terminar de bajar ahí Claro. las pulsaciones y que entre el aire de verdad dentro de mi cuerpo. Tenemos que intentar que la expiración, si no podemos hacer el 4-7-8, que la expiración siempre sea el doble de la inspiración, ¿vale? Si hacemos 3, por ejemplo, 3, 3 y 6, siempre la expiración es el doble. Y, O si somos muy malos para los números, que se me olvida, oye, ¿qué habían dicho las psicólogas? 4-7-8, 7-8-5, ¿cuáles eran los números, no? El número 5. 5, 5 y 5. Aunque es También verdad vale, funciona. que sea mejor que lo haga 4, 7, 8 y la expiración más larga, porque aquí Sí. venimos a daros lo mejor, pero si no me acuerdo, 5, con que lo haga 5, 5, 5, 5 va a veces hacer. seguidas ya funciona. Claro. Entonces, es maravillosa, nosotras lo vemos siempre. Yo lo llevo hasta tatuado en el pie, el respira, porque aunque parezca que no, se nos olvida. Y normalmente cuando nos vemos en una situación de peligro, lo que hacemos es hiperventilar por la boca. Nos falta el aire, suspiramos. Entonces, si tú puedes, cuando estás así, decir, no, para, que llegue oxígeno, que llegue, como sea. Y una vez que ya ha entrado, venga, ahora voy a hacer las respiraciones. ¿Vale? Y al final hay gente que a lo mejor me dice cuando están muy mal, pues se la he tenido que hacer 12 veces, pero he podido pasar el día. Y ya poco a poco, pues ya llega un momento en el que dice, ya la hago una vez al día, por la mañana cuando me levanto, porque también por la mañana es cuando hay Los mucha picos de gente, claro, el cortisol. cortisol está mucho, la ansiedad es cortisol y hay un exceso de cortisol. Y por la mañana cuando nos levantamos es cuando el cortisol está más alto porque nos prepara para funcionar en el día a día. Entonces, si ya nada más levantarte o incluso sin salir de la cama haces tus respiraciones y empiezas a funcionar, ya has bajado ese estado de alerta. Es muy importante también hacerla con la parte baja de los pulmones, es decir, relajando el vientre, el estómago. Hacerla lo más abdominal posible. Sí, lo más abdominal posible. ¿Por qué? Porque con la parte de arriba me entra menos aire. Si yo consigo, lleno todos mis pulmones y luego así puedo aguantar más tiempo el aire, ¿no? Vale, pues Y por último, sí. nos falta el autocuidado. Si ya tengo pensamientos, ya tengo cómo afrontar la ansiedad. Ese como lo hacemos en la segunda parte, ¿le parece? ¿El autocuidado? Sí. Bueno, pero damos el truco. Venga. Porque si no, por si acaso luego no nos venden. Es que yo voy viendo, ¿ha visto? Que Es yo muy creo, importante. Víctor ya nos está avisando que vamos justos de tiempo, ¿no ha visto? Es ¿Cómo que ha si visto? hablamos de ansiedad no paramos. Es que aquí, porque nos aquí encanta. podríamos estar 5 programas seguidos. Entonces, por último, rápidamente, el autocuidado. Si yo ya gestiono los pensamientos, acepto la ansiedad, porque no lucho contra Bueno, ella. tengo que hacer un inciso, que se nos ha olvidado. Muy ¿Cuál? importante, muy Venga. importante. Tenemos que salir a andar. Ahí voy. Nosotras- Ah, vale, perdona. Es que yo para mí... Claro, Vale, claro. Vale. Esto lo vas a meter dentro de la Claro. Vale, venga, pues entonces ¿Ves sigue. cómo vamos en Venga, la vamos onda? bien, Claro. vamos bien. Entonces, claro, el autocuidado. El autocuidado físico, comer, dormir, deporte. Es decir, hacer las 5 comidas, intentar descansar. Y si no puedo descansar, vamos a buscar luego. Podríamos hacer uno del insomnio, que ese Sí, sería otro lo vamos a programa. hacer. Y el deporte, 1 hora de salir a andar al día es el mismo efecto que un antidepresivo. Es decir, mejoran los niveles de bienestar y más si hay la luz del sol. Porque si Con luz podemos natural. aprovechar con luz natural, no en Murcia a las 3 de la tarde porque nos achicharramos, pero a 1 hora. Sí, por la mañana temprano O por la última hora tarde. de la tarde, es que genera la misma serotonina como un antidepresivo, como ha dicho Encarna, y es que va a ser fantástico. Y el autocuidado psicológico, que es coherencia, ser amable conmigo mismo, ver qué cosas me hacen bien, qué cosas me recargan, me nutren, me hacen sentir bien, y higiene de pensamiento. Vamos a filtrar esos pensamientos que vamos a verlo en el próximo programa, para poder ver qué pensamientos nos ayudan más y cuáles no. Así que pues nosotras ya hoy nos hemos excedido un poco del tiempo, pero era importante. Sí. Así que nos vemos en el próximo programa de Los Momentos de Pura Vida. Un besito. Pura vida.